Hola, 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 mis amores. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Otra semanita juntas. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Me encanta. Me encanta decirles algo nuevo. Me encanta estar con ustedes. Espero que les ayude. Cruz, simplemente Cruz. Volvió la Cruz. ¿Vieron? ¿Y con qué vino la Cruz? Saben que la semana pasada hablamos de los miedos, ¿no? Que a qué le tenías miedo. Pero esta vez se me ocurrió elegir uno de los miedos. Miedo a la separación. ¿Cuántas personas, cuántos seres humanos le tienen miedo a la separación? Se juntan, se casan, forman su pareja, tienen hijos. ¿Y qué pasó? Con el tiempo, después de que pasó el idilio del noviazgo, de los primeros tiempos de casados o de juntados, empieza la rutina. Cuando empieza la rutina, empiezan los cansancios y también a conocerlo más, a conocerla más, a conocerse mutuamente, cómo son, cómo es uno y cómo es el otro. Y sí, empiezan esas diferencias, empiezan esas cosas que no le gusta al hombre o no le gusta a la mujer, ¿no? Viceversa. Es algo que realmente no se puede predecir cuando uno está de novio. Porque cuando uno está de novio está todo lindo. Entonces, ¿cuándo vas a pensar que un día te va a provocar el miedo? El miedo a separarte de esa persona que amás, que la querés, que soñás un futuro precioso en esa pareja. ¿Qué pasó? Después de un tiempo llegó la rutina de cómo hoy el trabajo. Pero el trabajo por la necesidad no lo podés dejar. ¿Y acá? ¿Por qué no lo podés dejar? Por el miedo. Miedo a quedarte solos. Solos cada uno con su vida, con sus hijos, a donde le toquen a los hijos, ¿no? Con la mamá o con el papá. Y la mujer, por lo general, empieza diciendo, yo aguanto por mis hijos. Y es una excusa, porque ese es el principio del aguante. Está que cuando menos acordás, te ha pegado un golpe. O quizás una cachetadita, así como diciendo, es una broma. Eso es una broma. No es una broma para mí. Y yo también tengo mi experiencia. No sé cuál es peor. Si las palabras que te dañan, que te lastiman, o una cachetada. O sea, esa violencia psicológica o violencia con las manos y insultos y cosas así. ¿Cuál será peor? Bueno, yo les cuento un cachito de lo mío. Yo tuve la experiencia de la violencia psicológica. Nunca me tocó, nunca me levantó la mano, nunca.
pero la violencia psicológica estuvo presente continuamente. ¿Saben hasta el punto? Al punto de que yo me consideré una totalmente ignorante, una persona que no tenía cómo pensar, que ni siquiera poder hablar. Qué triste, ¿verdad? Qué feo que una persona se vuelva psicológicamente sin tener palabras, sin tener un crédito de decir o de entablar una conversación por miedo a que digan algo, a que tu compañero te reproche. Y eso es muy feo. ¿Y sabes qué llegué a decir en algún momento? Dije, ¿por qué no me pegas una cachetada antes de decirme tantas cosas? Me sentí inútil de no saber hilvanar las palabras para poder lograr una frase coherente. Qué feo, es triste. Y si te levanta la mano, también es triste. ¿Por qué? Porque tenés que estar toda marcada, es una cosa que te pegan en el rostro o te duele el cuerpo de tantos golpes que te dan. Debe ser horrible, ¿verdad? Eso no lo sufrí. Con mi compañero no lo sufrí. Sufrí la violencia psicológica. Es horrible. ¿Y por qué no decidí separarme en el momento que yo me di cuenta? Y mi hijo era chico. Y una vez dije, y por mi hijo porque no quiero que se críe sin padre. Error. Totalmente erróneo, totalmente. Porque me mentí a mí misma. Porque me puse en el plan de víctima y lo hice cómplice a mi hijo. No, mi hijo no tenía nada que ver. Yo tenía el miedo. Pero no a que me pasara algo. No a que le pasara algo a mi hijo. No. Sí, que se quedara sin padre, pero eso es una tontería. Es una cosa que no es lógica. Después, lógicamente, lo encontré que no era lógico. Tenerlo como escudo, mi hijo. No. Miedo. Una vez hubimos un entreverito de palabras y se fue, salió de casa y se fue. Y no apareció por 2, 3 días. Y después me entero que estaba durmiendo en un sitio baldío, arriba de un cartón. Y me fui a verlo. Sí, lo encontré ahí. Y yo lo hablé al otro día y le dije, ¿por qué? ¿Por qué estaba así? Tenía un poco de miedo a hablar, pero lógicamente agarré coraje y le hablé y le dije, y lo volví a recibir en mi casa. Y después con el tiempo fue pasando y yo me vine a Río Ceballos a vivir con él, porque él había venido a trabajar. Bueno, ¿qué pasó? Porque yo vivo en Río Ceballos, ¿eh? Sí, les conté en otro video, ¿verdad? No sé si se acuerdan. Yo creo que sí. Bueno, acá, en ese tiempo, había menos casas, no estaba tan poblado, entonces había monte. Y a eso le tuve miedo.
claramente miedo a que mi hijo lo vea tirado en la calle, en el monte, y me pregunte por qué. Y quizás no sepa contestar. Porque ¿qué podía decirle? Es su gusto, su decisión. No podía, quizás no podía. Entonces, directamente fue eso. Ese miedo tuve de tanto maltrato psicológico. Miedo de verlo tirado. Hasta que un día pasó algo muy interesante, muy importante. Él hacía un trabajo de ayudar a gente pobre, juntaba ropa y iba a entregar a gente pobre, gente que no tenía. Entonces vino una chica a mi casa que estaba estudiando periodismo e hizo unas preguntas, le hizo unas preguntas a él, ¿no? ¿Y qué pasó? No supo qué contestar. Entonces me preguntó a mí. Y bueno, yo empecé a hablar de cómo se había empezado, por qué se había empezado. Y bueno, y vimos un diálogo que ella escribió tanto. Y yo caí en cuenta que no era ignorante, que no era tonta, que podía defenderme, que podía hacer algo para solucionar esto. Pero lo único que pude hacer es mirarlo, cómo se destruía tomando. Y bueno, cuando yo me di cuenta de eso, el miedo desapareció. Porque me sentí fuerte, me sentí que yo podía y me sentí que él no es que no era nada, era una pobre persona que primero no sabía hablar y solo me insultaba para ponerme y disminuirme. Y eso pasa en muchas parejas, en mucha gente. Y no hay diálogo, mis amores. Siéntense y conversen. Que no llegue el femicidio, como se está viendo en los últimos tiempos. Hay muchas muertes y hay muchos niños que quedan sin padre o sin madre. Y en los últimos tiempos, más que todo, sin madre. Porque el hombre se ha puesto tan... como volviendo al machismo, pero un machismo muy feo. Un machismo que no le importa la libertad. Entonces en la mujer provoca el miedo. Ese miedo quizás a la muerte, quizás a dejarlo, quizás a que no va a saber cómo manejarse, porque no va a saber psicológicamente, no va a saber cómo hacer ciertas cosas porque las hace él. Y sanamente, a veces la mujer se siente tan desprotegida sin un hombre que le tiene miedo a la soledad, que le tiene miedo al que dirán, qué va a decir la familia, qué va a decir los amigos, qué va a decir el vecino. No, mis queridos amores, no le tengan miedo al que dirán, porque ellos no conviven en las cuatro paredes de ustedes, no están dentro de sus cuatro paredes, es su mundo, es su vida de ustedes.
esas cuatro paredes es un mundo totalmente distinto al otro. No le tengan miedo a lo que la familia va a decir, ni al que dirán del vecino, porque si sos mujer, tenés fuerza, podés trabajar, podés lograr, tenés pensamiento, tenés ideas, sos inteligente, sos lo máximo. Y si sos hombre, porque ella te engaña, porque ella, queridos amores míos, no le tengan miedo a la separación, porque es lo peor que hay, el miedo. Digan que tienen un futuro, que quieren vivir libres, que quieren ser libres del dolor, de la maldad, de lo psicológico, de aquello que no está correcto, que no es bueno. ¿Sí? Por favor, basta de femicidios. No tengan miedo a la separación. Somos personas, somos seres humanos que podemos defendernos en la vida y también ser padre y madre. Y ser madre y padre a la vez, al derecho y al revés, porque eso le toca hacer al hombre, madre y padre, y a la mujer, padre y madre. Mis amores, no le tengan miedo a la separación, porque eso es lo peor, lo más horrible que puedan hacer, porque están camino al cajón, a la muerte, porque al hombre lo vuelven loco, y ojo, que a la mujer también la vuelven loca. Cada uno con sus defectos y con sus virtudes, lógicamente. Entonces, es una opinión, una simple opinión. Si hay tiempo, busquen de sentarse y conversar. A veces por los años, el tiempo tiene que existir. A veces por los pocos tiempos que han convivido, el tiempo tiene que existir para poder conversar, para hablarlo. Si el amor se murió, que ya no existe, tanto en uno o en el otro, sean sinceros. No tengan miedo a hablar, porque con el diálogo, salvar sus vidas es lo mejor. Salvar esa soledad que le van a dejar a los niños, a los hijos, que después los que van a sufrir son los niños. Enséñanle que la libertad en todos los ámbitos es lo mejor, es lo más hermoso. Que detrás de rejas no hay libertad. Pero cuando hay diálogo, la libertad puede venir hermosa, con muchos conocimientos, con muchas variedades de la vida propia de cada uno. Mis amores, no se olviden, basta de muertes, dialoguen y no tengan miedo a la separación, porque la separación a veces es lo más justo, es lo más mejor, lo más bueno. Cuando hay una decisión y el miedo se dispersa, se va, no sirve. En ningún momento es bueno el miedo. Y no tenés por qué aguantar ni tanto uno ni el otro la maldad,
esas cosas tristes, lo psicológico, lo verbal y la mano puesta encima de uno. Piensen y hagan una cosa, dialoguen, convérsenlo y sepan que conversando en un momento se van a entender para la separación o para seguir la convivencia. Porque también con un diálogo puede entrar el entendimiento y decir, vamos a seguir y vamos a poder. Si hasta este momento lo logramos mal, ahora lo vamos a lograr bien. ¿Sí? No tengan miedo. Solos o acompañados, la soledad es mejor, es preciosa y salvan su vida. Por un lado y por el otro, salvan su vida. ¿Para qué? Para que esos niños no queden solos, no queden tirados y no sean huérfanos. Que no exista la huérfandad. No, por favor. Ámense a sí mismos. El amor hacia uno mismo es lo más hermoso. El miedo es triste y te lleva por mal camino. No ayuda en nada el miedo. Queridos míos, mis grandes amores de este momento tan lindo que tenemos, yo para hablar y ustedes para escuchar. Por favor, dialoguen y no tengan miedo. Los miedos en ningún ámbito, ninguna de las clases de miedos que hay es bueno. Busquen la luz y lo positivo, que es lo más hermoso que hay en la vida de cada ser humano. No se olviden, suscríbanse. Y si hay algún comentario de ustedes que les guste o que pueda ayudar a alguien, coméntenlo. A veces tengo comentarios en privado. Es lo que me mandan o me dejan. Así que eso ayuda. Y ayudamos a mucha gente. Mis amores, los quiero mucho. Suscríbanse, toquen la campanita y un pulgarcito para arriba. Si Dios lo permite, el domingo que viene estaremos juntos de nuevo. Y todo depende del Señor. Y depende de que no tengamos nuevamente miedo. Nunca más saquen de su ser, de su mente, de su sangre, de su cuerpo, de todo lo que les rodea dentro de ustedes. Sáquense el miedo. Que Dios me los bendiga. Hasta la semana que viene, mis amores. Los quiero mucho, pero mucho, 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 mucho. Para el miedo no hay edad. Puede ser grande, puede ser joven, puede ser adolescente. Porque también los adolescentes a veces se juntan y empiezan con el miedo. Que Dios me los bendiga. Basta de miedo. Ama tu vida y vas a ver que es súper, súper hermosa. Un pulgarcito para arriba, toquen la campanita y a suscribirse. Así ayudamos a mucha gente. Chau, chau. Hasta la próxima.